Este, Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación al curso de redacción y publicaciones científicas que me ha tocado dar sobre el tema de bases de datos y búsqueda bibliográfica. Mi nombre es Yamil Cedillo Balcaza, soy de la Universidad Técnica Particular de Loja, de Ecuador. Soy subdirector CPD del SOCEN y presidente de SOCEN UTM. Entonces, sin más que agregar, voy a empezar. Y ese es el temario que vamos a ver para abarcar este tema. Entonces, primero vamos a ver 4 temas de la fase teórica y después vamos a ir a una fase práctica. Dentro de la fase teórica vamos a ver diseños de estudio y niveles y grados de recomendación, las fuentes de información que hay, cómo formular la pregunta de investigación para saber qué es lo que quiero buscar y los operadores booleanos para poder crear las fórmulas de búsqueda. Entonces, los diseños de estudio, hay diferentes formas de clasificarlos. Esa es una forma sencilla. En ciencias de la salud, al menos, los diseños de estudio, más que todo, son de tipo observacional y experimental. Experimental ya es cuando tenemos, por ejemplo, los ensayos clínicos, y en observacional principalmente hay que saber que hay los estudios descriptivos, transversales, y también estudios analíticos y longitudinales. Los estudios transversales, descriptivos, son los más frecuentes. En el 80% de los casos se hacen estos, debido a que son más económicos y que son más rápidos de hacer. Acá hay una clasificación un poquito más amplia, entonces también tenemos estudios de tipo series de casos, reportes de casos, cartas al editor, y esos tres últimos más que todo lo que hacen son artículos de opinión. Más que todo lo que hacen es formular hipótesis para que se hagan artículos de mejor grado de evidencia, por ejemplo, tipo estudios primarios o estudios o artículos originales, estudios transversales, estudios analíticos. Entonces, más que todo tienen esa función esos primeros trabajos. Pero entonces tengo que primero saber eso, o sea, que existen diferentes tipos de artículos, porque cuando yo vaya a buscar alguna información, algunos tipos de estudios de trabajo se adaptan mejor para responder diferentes tipos de preguntas. Por ejemplo, si yo quiero responder sobre la eficiencia de un medicamento o de un tratamiento, lo ideal sería buscar ensayos clínicos. Si quiero saber sobre epidemiología, sobre prevalencia, sobre incidencia, lo ideal sería hacer estudios transversales, averiguar ese tipo de trabajos. Si quiero saber sobre diagnóstico, lo ideal sería averiguar trabajos sobre sensibilidad y especificidad de pruebas diagnósticas. Si quisiera saber sobre etiología, lo ideal sería tener estudios de corte y de caso y control. Y todo eso está resumido aquí en esta diapositiva. Pero lo que sí vemos que está en común es que las revisiones sistemáticas nos sirven para todo tipo de preguntas. Pero obviamente, por ejemplo, si quiero saber cuál es la mejor alternativa de tratamiento, debo elegir una revisión sistemática, pero de ensayos clínicos, porque ensayos clínicos es el tipo de estudio ideal para saber acerca del tratamiento. Si quiero saber sobre prevalencia, tendré que averiguar sobre estudios. Esa revisión sistemática tendrá que tener estudios transversales dentro de lo que abarcó. Y si quiero saber sobre diagnóstico, esa revisión sistemática tendrá que abarcar sobre sensibilidad y especificidad de pruebas diagnósticas. ¿Ok? Entonces, las revisiones sistemáticas usualmente son trabajos que se hacen de manera muy minuciosa, se hacen con protocolos, y esas generalmente duran en hacer 2 o 3 años. Eh, Se basa en artículos primarios. Un artículo primario es aquel que es como, por así decirlo, el estudio de campo, es decir, voy a recoger los datos desde un inicio. En cambio, la revisión sistemática es un estudio secundario porque coge diferentes estudios de campo, por ejemplo, 3, 5, 7, 8, 10, 12, 18 estudios de campo, y los analiza, y en base a todos esos datos obtenidos se llega a una conclusión, porque puede ser que un estudio primario obtuvo un resultado diferente al estudio 3 o 4, y entonces todo trata de unificarse y llegar a lo más preciso posible. ¿Ok? Entonces, por eso es que las revisiones sistemáticas, usualmente para las diferentes preguntas que nos solemos hacer en ciencias de la salud, va a ser el estudio ideal para poder buscar. Em, También, bueno, un comentario es, por ejemplo, muchas veces se dice, leí un artículo que dice tal cosa, y creo que esos resultados los debemos extrapolar a nuestra población, y eso no se puede hacer. Por ejemplo, pueden que hagan 20 estudios y sale un nuevo estudio
de esos 20 estudios sale uno que dice que el tabaco previene el cáncer de pulmón, pero los 19 dice que no previene el cáncer de pulmón, más bien que es un factor de riesgo para cáncer de pulmón. Entonces, lo más probable es que ese estudio tuvo algún error metodológico o, o hubo un error al recolectar los datos o algo por el estilo. Entonces, yo no puedo basarme, no puedo basar mi práctica clínica en un solo estudio, sino tengo que basarme en diferentes trabajos. Y por eso lo ideal sería las revisiones sistemáticas, porque justamente ellos comparan los diferentes estudios y llegan a una conclusión en base al análisis de todos los resultados que se han hecho. ¿Ok? Ahora, ¿qué información debería escoger? Entonces, si bien esta es la pirámide tradicional de la evidencia, en la cúspide están los trabajos que tienen el mayor grado de evidencia y de recomendación. Del nivel de evidencia sale el grado de recomendación. Entonces, en la cúspide vamos a encontrar, por ejemplo, las revisiones sistemáticas, que son las más minuciosas. Y en la parte más baja vamos a encontrar en cambio las series de casos, reportes de casos, eh, inclusive los artículos de revisión, las revisiones bibliográficas. Ojo que las revisiones sistemáticas no es lo mismo que una revisión bibliográfica, las cartas al editor, etcétera. Porque estos últimos que están en la parte más baja, sobre todo, permiten hacer hipótesis, formular hipótesis para construir otro tipo de estudios de mayor nivel de evidencia. Sin embargo, esa es la pirámide tradicional porque actualmente antes se decía, por ejemplo, un estudio de corte es mejor que un estudio de caso y control, un ensayo clínico es mejor que un estudio de corte, etcétera. Eso se decía antes. Pero ahora, por ejemplo, yo puedo tener que un estudio de corte es mejor que un estudio, es peor que un estudio de caso y control, o al revés, que un estudio de caso y control podría ser un estudio mejor que un estudio de corte. Eso más que todo depende de la forma en cómo se lo hizo, de la calidad con la que se hizo el trabajo. Si es que siguió si es que siguió los criterios o los lineamientos internacionales para poder elaborar ese tipo de trabajos, ya que es como que una especie de checklist en el que te dice, mi estudio de corte debe tener estos 13 ítems, estos 21 ítems, etcétera, para saber que realmente se elaboró con todo lo que debe abarcar ese tipo de estudio, es decir, para saber si tiene un buen grado de calidad. Ahora, todo eso se determina, bueno, por un lado de las guías de los lineamientos internacionales, que las podemos encontrar en la página que se llama www.equator.com. Entonces ahí hay de los diferentes lineamientos para los diferentes tipos de estudios. Y usualmente los trabajos, inclusive, o en las revistas se revisa eso, que cumple con todos los checklists o con todos los ítems en esos estudios para poder ser publicados. Y también, por otro lado, podemos saber, o sea, cuál es el nivel de evidencia o qué información escoger en base a las diferentes clasificaciones que hay para niveles de evidencia y para grados de recomendación. Em, Cuando uno está iniciando una investigación, se recomienda los niveles de evidencia grade. Sin embargo, cuando uno ya adquiere un poco de más de experiencia, y en lo personal la que me parece más útil es la de aquí, la de Oxford. Entonces, esta divide en 10 diferentes, en 10 apartados y en base a lo que cada uno de los apartados abarca un diferente tipo de diseño. Entonces, obviamente en la parte más alta se van a recopilar los estudios de tipo revisión sistemática, pero también hay que tomar en cuenta lo que les comentaba que, por ejemplo, si yo quiero saber sobre diagnóstico, tendrá que ser una revisión sistemática sobre pruebas diagnósticas. La revisión sistemática, si es sobre tratamiento, tiene que abarcar ensayos clínicos, porque eso es lo ideal para el tratamiento. ¿Ok? Em, y bueno, acá al lado tenemos el grado de recomendación en base al nivel de evidencia, que va desde un grado de recomendación alto hasta un grado de recomendación que no se lo recomienda todavía la práctica clínica porque falta hacer más estudios de mejor calidad para poder tomar decisiones en base a eso. Es decir, el grado de recomendación me permite saber si es que lo puedo aplicar en la clínica o no. Ahora, hay diferentes fuentes de información. Realmente hay hay diferentes buscadores, diferentes bases de datos, las revistas y también las bibliotecas digitales. Entonces, si hablamos de base de datos, tenemos más de 30 bases de datos y hay diferentes ramas de las ciencias del conocimiento. Y en ciencias de la salud, lo que se utiliza principalmente es Scopus, Web Science y PubMed, que vemos en la diapositiva. Entonces, antes de explicarles más acerca de esas tres principales bases de datos, aquí les muestro algo
que suele pasar y que hay que tener claro. Eh, un artículo cuando se publica en una revista, esta revista puede estar indexada o alineada, como le quieran llamar, a una base de datos. ¿Ok? Entonces, puede estar alineada a una base de datos o a una fuente de información. Y no solamente a una, sino puede estar aliada a diferentes. Por ejemplo, puede estar tanto aliada a PubMed como a ese cielo. Entonces, cuando yo busque los artículos, los voy a encontrar tanto en ese cielo como en PubMed. Puede que esté aliado también a VS, entonces lo puedo encontrar tanto en PubMed, en ese cielo y en VS. Y también puede que esté aliado a Lilacs, entonces puede que lo encuentre en las 4 bases de datos. ¿Ok? Siempre va a haber un solapamiento. Lo que sí vemos es que, por ejemplo, hay algunas bases de datos que abarcan, que son un poquito más grandes que otras. Es decir, que tienen un mayor número de revistas indexadas, que tienen un mayor número de artículos en esa base de datos. Y por eso es que vemos que algunos círculos son un poquito más grandes que otros. Ahora, aquí, como les comentaba, las principales fuentes de información para ciencias de la salud que se usan sobre todo para elaborar las revisiones sistemáticas, se recomienda utilizar 3 bases de datos, principalmente, la PubMed, Scopus y Web of Science. Entonces, aquí hay una gráfica que muestra cuáles son los más buscados, cuáles son los que más se utilizan, al menos en este último año hasta la fecha. Y vemos que la que más se utiliza es PubMed, seguido por Scopus y por Web of Science. La razón por la que se utiliza más PubMed es porque es de acceso abierto. En cambio, la Scopus y Web of Science son buenas fuentes de información, pero son de acceso restringido. Podemos tener la opción de ingresar a estas bases de datos para buscar información, pero lo podemos hacer cuando estamos aliados, por ejemplo, a una institución o a una universidad, nos dan el correo y a través de eso em, podemos crear una cuenta y tener acceso a toda la información que tenga esa fuente. ¿Ya? Entonces, realmente vamos a hacer la fase práctica con PubMed, porque para cada base de datos requeriría 1 hora de fase práctica para indicarles cómo buscar información. Pero como vimos que PubMed es la más utilizada, la más recomendada, vamos a hacer el ejemplo en esta ocasión con esto. ¿Ok? Entonces, antes de seguir, más que todo, hay que tener claro algo. Em, Hay que diferenciar entre lo que es un buscador, una biblioteca, una base de datos, una revista y un artículo. Entonces vamos desde lo más grande hasta lo más pequeño. Lo que queremos buscar es un artículo científico o artículos científicos. Entonces vamos a partir desde un buscador, que sería PubMed. PubMed está dentro de una biblioteca, que es la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos. Y y a partir de esta se deriva Medline, que es a través de donde podemos buscar información. Entonces, ahí están indexadas 4.800 revistas, ¿ok? Y esas 4.800 revistas se encuentran 26 millones de artículos científicos. Es decir, encontrar un artículo científico es como buscar una estrella en el universo, ¿ok? Entonces, por eso vamos a ver cómo formularlas, cómo hacer las fórmulas de búsqueda para que lo puedan encontrar de manera más específica lo que yo quiero saber. Listo, entonces, la pregunta de investigación, que es lo que me va a ayudar a saber cómo crear mi fórmula de investigación, porque en base a la pregunta de investigación voy utilizando los términos voy encontrando los términos que voy a meter en la fórmula y que después eso voy a meter en la base de datos. Entonces, realmente ahí tenemos el acrónimo PICO, que no se debería utilizar para cualquier diseño de estudio. En realidad, fue elaborado y debería utilizarse únicamente para ensayos clínicos y para revisiones sistemáticas de ensayos clínicos. Sin embargo, sí nos permite orientarnos para para hacer la búsqueda. Nos permite más o menos saber qué es lo que tiene que abarcar nuestra pregunta de investigación. Entonces, dentro del pico, la P significa paciente y ahí podemos clasificar a los pacientes o a la población en base a diferentes características. Por ejemplo, los podemos clasificar por su grupo etario, es decir, niños, lactantes, adultos mayores, etc. Podemos clasificarlo por su condición, por ejemplo, pacientes con diabetes, hipertensión, etc. ¿Ok? También la I, que es de intervención, que es a lo que yo voy a exponer a este paciente o a este grupo etario. Y la exposición, por ejemplo, podría ser vamos a hacer un ejemplo con ácido acetilsalicílico y vamos a coger pacientes adultos mayores. Entonces vamos a comparar con clopidogrel.
que son dos medicamentos que se utilizan bastante para prevención del riesgo cardiovascular en pacientes adultos mayores. Pero, o sea, ambos son antiagregantes, pero uno puede tener mayor riesgo de sangrado digestivo alto, que es uno de los efectos adversos más frecuentes y principalmente afecta a adultos mayores. Entonces vamos a hacer acerca de eso el ejemplo de aquí. ¿Ok? Entonces tenemos la P de pacientes adultos mayores, intervención, ácido acetil salicílico, comparación con clopidogrel y el resultado tendríamos en este caso que sería el sangrado digestivo alto. ¿Ok? Entonces, ¿cuál me produce más sangrado digestivo alto? Ahora, la T dentro del pico, realmente la T lo que hace diferencia es para los estudios de seguimiento. Es decir, cuando yo voy a hacer un ensayo clínico y voy a intervenir con un medicamento, saber qué resultados tiene a los 3, a los 6, a los 9, a los 12 meses, porque puede haber diferentes resultados en diferentes cortes de tiempo. Por ejemplo, puede ser que a los 3 meses no presentaban sangrado los pacientes, pero a los 9 meses el 10% sí presentaba, y puede ser que a los 12 meses el 15% presenta sangrado y así sucesivamente. Entonces, por eso se suele incluir tiempo, más que todo en los ensayos clínicos o revisiones sistemáticas de ensayos clínicos. Ahora vamos a ver sobre los operadores booleanos. Los operadores booleanos, para crear una fórmula de búsqueda, tenemos las palabras clave y los operadores booleanos. Los operadores booleanos son los que unen las palabras clave. Entonces, los operadores booleanos realmente son 4 o 5, pero los principales, los que más se conocen son 3, que es AND, OR y NOT. Y de esos 3, los que más se utilizan son AND y OR. Entonces, el AND es un término inclusivo. Es decir, va a abarcar resultados que tengan ambas palabras clave dentro de la búsqueda. Por ejemplo, ahí hay la palabra mercadeo y web. Si yo pongo and en medio de mercadeo y web, van a salir artículos únicamente que tengan esas dos palabras dentro de sus palabras clave. ¿Ok? Si es que sale con solamente una, no me va a salir. And tiene que tener sí o no los dos. Cuando utilizo or, puede tener cualquiera de las dos palabras. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, pueden ser artículos que tengan mercadeo y no necesariamente web, y pueden ser artículos que tengan web, pero no necesariamente tengan mercadeo, es decir, abarco mayor cantidad de estudios. Y el not excluye los artículos que están por delante de esa palabra. Por ejemplo, quiero saber sobre hipertensión arterial y sobre hipertensión arterial, pero no quiero saber sobre COVID, o quiero saber sobre tromboembolia pulmonar, pero no quiero saber sobre COVID, porque ahora con eso del COVID salieron muchos artículos, muchos trabajos, y mi objetivo no abarca acerca de COVID, entonces quiero excluir ese término. Entonces, por ejemplo, pongo tromboembolismo pulmonar, not y al lado la palabra COVID-19, y así yo excluyo esa palabra y me enfoco más en lo que yo quiero buscar. Ahora sí, vamos a ir a la fase práctica. Lo que vamos a utilizar Google. Entonces, primero tenemos que saber, vamos a buscar lo que son los términos DEX o MESH. ¿Ok? Uno cuando pone en Google le va a salir, uno pone DEX, le va a salir dos páginas. ¿Ok? Entonces, yo les recomiendo esta de aquí porque es la más actualizada. Sin embargo, a veces no está disponible, no, por A o B motivo. Entonces ahí pueden usar, que es la que es la antigua, que es este buscador de aquí. También me da términos de Ximage. Sin embargo, la que está acá me da términos más actualizados, tiene mayor cantidad de palabras, etcétera, por lo que sería la recomendable. ¿Ok? Entonces, nosotros ya habíamos hecho un ejemplo que íbamos a ver sobre antiagregantes y adultos mayores. Entonces, vamos a hacer aquí, más que todo para hacerlo más gráfico. Vamos a ver. Entonces, vamos a ver la P de paciente, la I de intervención, C de comparación, la de outcomes, que significa resultados, y tiempo. Eh, o sea, entonces, como pacientes ya teníamos a los adultos mayores y vamos a ver como intervención el ácido acetil salicílico. Y vamos a compararlo con clopidogrel. Y como resultado, hemorragia
digestiva alta. Y el tiempo, bueno, como les comentaba, no, esto más que todo es para formular trabajos de investigación, el AT de tiempo, entonces sería algo de seguimiento, pero en nuestro caso no aplica. Entonces vamos a usar principalmente estos cuatro, que sería para guiar. Ahora vamos a ir, entonces con esas cuatro palabras, tenemos que ir buscándolas aquí en esta página de acá. Vamos a ver si es que existe el término adultos mayores. Nosotros la ponemos aquí en español. También sirve para portugués. Entonces la ponemos en español y vamos a hacer la búsqueda para ver si nos sale un término en inglés. Bueno, un término en inglés que sería ya el mesh. Dex es para español y mesh es en inglés. ¿Ok? Entonces, bueno, aquí tenemos un término, pero no es realmente lo que, o sea, dice anciano frágil, pero yo quiero abarcar, o sea, adulto mayor en general. Entonces no es realmente lo que estoy buscando y voy a hacer una búsqueda un poco más específica. En esos casos solamente me salían dos resultados y ambos no eran como que lo que quería averiguar. Lo que puedo hacer es entrar a la estructura jerárquica de esa palabra. Y me voy, digamos, la estructura jerárquica le va a aparecer desde la palabra más general hasta la palabra más específica. Miren que aquí, por ejemplo, si tengo un término más específico que ha sido anciano. Entonces, eso, cuando yo hablo de adulto mayor, más que todo lo que me quiero referir de anciano, entonces sería el término adecuado que debería utilizar. Me voy ahí y ya tengo una nueva palabra para mi búsqueda. La voy a poner en pan. Ok, ya. Esta es la página en la que ustedes deberían buscar información acá, en Medline. Ya, siempre asegúrense de que esté la palabra mesh. Lo que pasa que, digamos, aquí hay diferentes formas de buscar información. Inclusive pueden buscar eh, eh, ¿cómo se llama esto? De déjame ver, las secuencias genéticas, inclusive se pueden buscar a través de aquí. Pero nosotros lo que vamos a hacer es una búsqueda de palabras, entonces vamos a poner mesh, ¿ya? Siempre asegúrense de eso, de que esté en mesh. Y le ponen aquí la palabra. Entonces tienen que ir palabra por palabra buscando y agregándola a la búsqueda. Hay diferentes formas de buscar y yo esa es la que más utilizo. Entonces es la que les voy a enseñar porque en lo personal pienso que es la más fácil. Y vemos que realmente sí existía la palabra que me daba la página de acá. Entonces me entro para, para verificar que realmente sea. Puedo leer un concepto. Acá también puedo ver la jerarquía. A veces quiero una palabra que se adapte mejor o no. Y después la voy agregando. Entonces sí es la que quiero y la agrego. Ya. Después, em, otra palabra que había era ácido acetil salicílico. Entonces vamos a ver si existe esa palabra en los DEX. Y miren, o sea, no salía como ácido acetil salicílico, pero sí sale como aspirina. El nombre correcto sería llamar ácido acetil salicílico, pero bueno, acá me sale como aspirina y también la voy a agregar, ¿ya? Porque es lo que quiero averiguar. Entonces, después verifico, puedo leer para saber si realmente es el término que estoy averiguando y la agrego. Y miren, acá al ladito están los operadores booleanos que hablábamos, por ejemplo, el and, el or y el no. El mío está traducido a español, por eso sale así, pero si le ponen así en inglés, and, or, no. Ok. Entonces yo quiero estudios que abarquen ambas palabras y por eso yo estoy usando el and. Ok, más que todo vamos a usar el and por ahora. Ahora, la otra palabra que vamos a buscar era clopidogrel. Vamos a ver si hay. Primero vamos a ver acá. Ok, y no me sale. Cuando no le salga en esta página de acá, puede ser que la encuentren directamente en PAN, ¿ok? O sea que si ustedes ponen la palabra en inglés en PAN, puede ser que les salga. Vamos a hacer el intento. Y miren, por ejemplo, no me salió acá,
no me salió en esta página, pero cuando puse la palabra directamente en inglés acá, sí me salió. Entonces, miren, eso es algo que siempre tengo que tomar en cuenta. No siempre te va a salir aquí, pero sí te puede salir en PAM, como en el caso de ahora. Entonces vamos a agregar esa palabra. Y vamos a ver, dice hemorragia digestiva alta. No me sale acá. A veces puedo usar sinónimos, inclusive para... Por ejemplo, podría usar melena como sinónimo. Y una vez que haga eso, puedo venir acá a ver las jerarquías. Miren que sale como melena y sale hemorragia gastrointestinal. Entonces, hemorragia gastrointestinal es lo que no me conviene. Vamos a buscar ahí. Ok, entonces acá, por ejemplo, no lo dividen como que en hemorragia digestiva alta y hemorragia digestiva baja, pero lo ponen como hemorragia gastrointestinal y es lo que más se me puede estar adaptando a lo que yo quiero buscar. Entonces, vamos a agregar este término de acá. ¿Ya? Y vamos a ver si es que nos sale alguna búsqueda, porque solamente esas 4 palabras iba a abarcar. Y miren, me sale 86 resultados. A veces nos sale 1000, 2000, 20.000 resultados. Y bueno, yo en lo personal lo que hago y les recomiendo, por ejemplo, es poner revisión sistemática. Como ya vimos, o sea, revisión sistemática sería lo ideal cuando yo tengo algún deber o tengo un paciente y quiero saber qué es lo mejor que puedo hacer en él. em, lo que me va a dar lo que me va a decir qué es lo que puedo hacer es una revisión sistemática. Hay también veces que tenemos revisiones sistemáticas y no nos dan algo fijo, o sea, algo concreto. Por ejemplo, nos dicen no hay suficiente estudio, o sea, no se puede tomar decisiones clínicas en base a estos resultados. Ok, es algo que también puede pasar, pero no es lo frecuente, aunque puede suceder. En este caso, por ejemplo, miren que no ha habido revisiones sistemáticas sobre este tema. En ese caso, ¿qué podría ser? O sea, tengo ahí un tema de investigación. O sea, por ejemplo, podría ser una revisión sistemática sobre eso, en caso de que haya suficientes estudios. Otra podría ir a otra base de datos para buscar más información, por ejemplo, ir a Scopus o Web of Science, pero como ya vimos, es un poco, o sea, son de acceso restringido y no todos vamos a tener acceso. Podríamos ir a otras fuentes de información, a la BVS, a ese cielo o a Lilacs, etcétera, y esas son diferentes opciones. Sin embargo, también aquí, o sea, podemos ir leyendo qué es lo que podemos hacer con estos, qué es lo que podemos sacar de los trabajos que están aquí publicados. Al parecer no había revisiones sistemáticas, entonces podemos ver si hay, por ejemplo, ensayos clínicos. Y miren, si hay suficientes. Entonces, como no hay la revisión sistemática, lo que podría hacer una es hacer la revisión sistemática, que como les comento, es hacer un trabajo de investigación que demora de 2 a 3 años en promedio, o ir más o menos sacando alguna conclusión en base a los trabajos que hay acá. Algo que se caracteriza en los ensayos clínicos también es de que, por ejemplo, se publica el resultado que tienen al año, pero después se publica un segundo resultado a los 2 o 3 años. Y puede ser que los resultados que tú leíste, por ejemplo, en el 2018, se publicó otra vez ahora en el 2022 y puede ser un resultado completamente diferente. Entonces, los ensayos clínicos son por lo general de actualización y, y eso es algo a tomar en cuenta, ¿ok? Cuando se vaya a ver este tipo de trabajos. Entonces, ¿por qué elegí ensayo clínico? Porque el ensayo clínico en la pirámide de evidencia era el que le seguía a las revisiones sistemáticas. Como no hubo revisión sistemática, o sea, me voy con el siguiente del grado de evidencia. Y, y un ensayo clínico sí me sirve para determinar eso. ¿Ok? En caso de que yo quiera hacerlo para tomar una decisión clínica. Listo. Ahora, bueno, ya hicimos una práctica y más que todo les quiero indicar acá unos ejemplos, o sea, otras circunstancias que suelen haber. Más que todo les quiero enseñar a truncar las palabras. Por ejemplo, va a haber ocasiones, en nuestro caso usamos únicamente 4 palabras y todas tenían and de por medio. Vamos a hacer un ejemplo con algo que tenga
que tenga más de una palabra, o sea, que usemos el or. Y en ese caso, por ejemplo, podríamos hacer el ejemplo de los niños. Entonces, vamos a ver qué nos sale cuando buscamos niños. Nosotros en inglés sabemos que niño se escribe como chill. Vamos a ver si es que nos sale como chill en algo. Ya. Entonces, sí nos sale con la palabra chile, pero también se puede hacer referencia a los niños con únicamente chill. Entonces, ahí es cuando se utiliza el truncar las palabras. Es decir, omito el re, omito el sobrante de la palabra y pongo más bien un asterisco. Y me va a salir más resultados. O sea, resultados que abarcan más, o sea, aquellos que empiezan con chill, palabras que empiezan con chill. Entonces voy a abarcar más resultados. Podría hacer la búsqueda así, o también podría abarcar ambas palabras, por ejemplo, chill or chill. ¿Ok? Vamos a hacer esto de acá. Primero ponemos chill, lo agregamos y vamos a usar un sinónimo de niño. Tal vez pueda ser infante. Entonces, miren, también hay otra palabra que puedo estar usando junto a esa y ahí puedo aplicar el or. Siempre que ustedes vean esas palabras así, por ejemplo, es un mesh, o sea, eso aquí solamente es un mesh. Hay dos palabras, pero son solamente un mesh. Entonces, siempre que lo tengan así, lo ideal sería que lo encierren dentro de comillas, porque así el buscador interpreta de que es solamente un mesh. Si es que ustedes lo separan, puede interpretar el buscador que están buscando dos palabras y puede que no les salga el resultado o puede ser que les salga algo que no están buscando. Ok, entonces siempre que haya dos palabras dentro de un mesh, siempre encierro dentro de comillas. Y ahí me sale y lo puedo ir agregando. En este caso no lo voy a agregar con i, sino lo voy a agregar con o, porque prácticamente son sinónimos. ¿Ya? Y aquí también hay algo que se puede, digamos, es algo característico de Palmer. Ok, recuerden siempre esto. Algo característico de Palmer es los corchetes. ¿Ya? Eso es una. Y otra, siempre que haya al lado una palabra, siempre que haya al lado una palabra mesh, un término mesh, ahí yo sí puedo poner al ladito ese término. Sin embargo, si fuera una palabra, por ejemplo, yo sí puedo buscar información con términos que no sean mesh dentro de aquí y me van a salir resultados. Pero la cosa de utilizar términos mesh es de que es un lenguaje más controlado. Es como hablar un nuevo idioma. Entonces, para que me interprete mejor el buscador y lo haga la búsqueda más específica, si yo le pongo al lado el mesh, si yo encuentro una palabra mesh y le pongo al lado la palabra, me va a salir ese resultado. Sin embargo, supongamos que es una palabra que no está dentro de mesh y yo quiero buscar porque no la encuentro y no hay sinónimos y sí o sí tiene que buscar, puedo hacer esto. Entonces aquí tenemos, en primer lugar, los resultados con estos sinónimos. Me sale una gran cantidad de resultados porque justamente estoy usando sinónimos. Y supongamos que yo quiero agregar a esto una palabra que no sea un término mesh. No sé, vamos a buscar, por ejemplo, vamos a ver en mesh una palabra que no se encuentra. Bien, entonces miren, esta palabra, por ejemplo, no está. No fue constricción. Vamos a ver si es que la encuentra. Eh, Vamos a ver si es que la encuentra, pero no con los mesh. Ok, tampoco la encontró. Entonces vamos a ver otro término. Por esto.
Ok, aquí hay un ejemplo ya. Entonces le puse resfriado común. Al lado de esta búsqueda de acá, que me salgan resultados con resfriado común. Entonces, miren lo que me sale cuando no pongo al lado la palabra mesh. Me van a salir 1253 resultados. Pero si yo le pongo al lado la palabra mesh, se disminuyen 924 resultados. Ok, entonces es algo más que tienen que irle tomando en cuenta. Listo, chicos. Entonces, bueno, esa sería la parte práctica y eso sería todo de parte eh, de la charla o conferencia sobre, sobre bases de datos y búsqueda de información. Bueno, como esto es un pregrabado, acá les dejo mis números de contacto o diferentes formas en que me pueden hacer cualquier pregunta. Y nada, estaré atento para poder responderles en la medida de mis posibilidades. Nuevamente les agradezco al comité organizador por tan importante evento y nada, hasta una próxima.